¿Que puede pasarse en lugar de un ministerio a una Secretaría de Estado? Casi todo. Casi todo. Y se podría llamar mañana Secretaría de Estado, reducirle un poco el salario a los titulares y poco más, ¿no? Lo que sí me parece acertado es que se siga contando con un equipo, que eran 3, porque el Ministerio de la Vivienda, su desaparición, si habéis visto los números, es el chocolate del loro. El chocolate del loro. Es un emblema, es una señal que yo creo que ha enviado el Gobierno para consumo en clave de austeridad. Pero, bueno, el equipo que tiene el Ministerio de Vivienda, empezando por la ministra, que es una conocedora importante y una persona con un respaldo técnico y profesional grande, pero el subsecretario, los secretarios generales, es decir, ahí hay 3 o 4 personas que se saben el oficio y que no sé desde qué posición ahora, desde si con un galón más o menos, si con algo de euros más en la nómina o menos. Pero bueno, es una señal que sería contradictoria con la ejecutoria anterior, ¿no? Porque, insisto, para mí lo relevante es tener capacidad, energías para intentar solucionar el problema de la vivienda que hay en nuestro país. Son 2 los ministerios que se suprimen, vivienda e igualdad. Entiendo, por tanto, que en términos de ahorro no va a ser muy significativo suprimir estos 2 ministerios. No, es el, como dice Emilio, es el chocolate del loro. Lo que pasa es que cuando las cosas están muy mal en la familia, mantener el loro del chocolate pues parece que no tiene mucho sentido. De todas formas, recordar que ya desde hace mucho tiempo, cada vez que hablamos de este asunto, decía que no debía existir un Ministerio de la Vivienda. Y recuerdo que Emilio me tomaba el pelo diciendo, tú tienes 2 cosas. Dices 2 cosas, que no debe existir un Ministerio de Vivienda y que hay que bajar el impuesto de sociedades. ¿Te acuerdas, Emilio? Eran los temas que discutíamos. Entonces, bueno, los impuestos de sociedades ya no me acuerdo, pero el Ministerio de Vivienda yo creo que no tenía mucho sentido que existiera, ¿no? Ya desde el principio, esa fue mi opinión. No porque el problema de la vivienda no tenga importancia, yo creo que está muy mal resuelto en España, creo que está tan intervenido el tema de la vivienda, tan distorsionado, tan penalizado en muchas de sus actuaciones, que lo que tenemos pues es un urbanismo en España que es seguramente el peor de Europa y uno de los peores del mundo. Y eso, en gran medida, se debe a la existencia de sucesivos ministerios de la vivienda que se han creído obligados a intervenir y a distorsionar, porque para eso les habían nombrado. Yo hubiera dejado esto de forma mucho más libre y tendríamos seguramente ahora otro tipo de ciudades y un problema de la vivienda mejor resuelto. Lo que habría que hacer, o que poco que hay que intervenir, yo creo que es poco, de todas formas ya estaba confiado a ayuntamientos y a comunidades autónomas, de manera que a mí siempre me pareció que este era un ministerio que no tenía mucho sentido, y te diré más. Había miembros del gobierno anterior con los que tuve la oportunidad de hablar que me decían lo mismo también, porque a nadie lo decía en público, pero era así. Yo creo que ha sido oportuno y bueno el suprimir el Ministerio de la Vivienda. Lo que sí me ha extrañado es que la persona que lo dirigía, el ministerio, pues siga siendo la misma, que ahora como secretario de Estado continúa, porque es la primera vez que veo que a un general se le, ¿cómo se dice? Despromociona, como se diga, a coronel. ¿No? En este caso. Se le rebaja de un general a coronel y sigue siendo coronel. Yo esto no lo había visto nunca. Ocurre lo mismo con Viviana Aido, pasa a ser ministra, y también a secretaria de Estado. ¿No? Bueno, esa remodelación del gobierno ha sido sin duda la noticia que ha centrado esta semana. Hemos valorado un poco los cambios que afectan un poco a nuestra economía, pero me gustaría que habláramos de más asuntos que también han sido noticia. Hemos hablado en distintas ocasiones de las dificultades de financiación que tienen en este momento las comunidades autónomas, y es en este contexto en el que la Generalitat de Cataluña ha decidido emitir bonos a particulares. Va a emitir títulos, los ha empezado a emitir ya este viernes, por valor de 1.900 millones de euros, ampliables a 2.500 millones de euros, una rentabilidad del 4,75%. Esto es el doble de lo que está ofreciendo el Tesoro. Me gustaría que viéramos un gráfico que muestra esta cuestión. Es un gráfico sobre rentabilidades de distintas emisiones de deuda pública a 12 meses. Vemos cómo la Generalitat está pagando un 4,75%, es el doble, como digo, que el Tesoro, que paga un 1,86%, y comparándolo con otros países vemos que se paga un poco menos, por ejemplo, que por la deuda griega, y es el hecho de que sea tan cara lo que ha suscitado algunas críticas, algunos comentarios, por ejemplo, de la agencia de calificación de riesgos Moody's. Me gustaría que valoráramos esta operación, ¿qué riesgo supone esto para la Generalitat? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una experiencia muy interesante, ¿no? Es una experiencia muy interesante que un gobierno regional emita un tramo de su deuda pensando básicamente en particulares. Aunque a tenor de la reacción tan positiva que ha generado, ya he visto que las entidades colocadoras sugieren que también sean permitidos inversores institucionales como demandantes, ¿no?
en un momento como el actual, en el que las emisiones, que no sean máximas calificaciones crediticias, en todos los países tienen problemas, ¿no?, para entrar en esos mercados todavía muy estrechos, pues a mí me parece una señal favorable. Hay que tener en cuenta además que hay un cierto respaldo de algunas entidades colocadoras. Me parece también interesante en clave de desintermediación en la financiación de las comunidades autónomas, que como sabéis estaban probablemente demasiado bancarizadas, con sus cajas de ahorros, con sus bancos regionales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, oxigenar y apelar directamente a los mercados, sabiendo que los mercados van a escrutarlos, van a generar opiniones, como lo que ha podido pronunciar Moody's o cualquier otro, es un ejercicio que viene bien, ¿no? ¿Qué duda cabe que si hubiera financiación bancaria como tienen algunas otras comunidades autónomas, también a corto o medio plazo, al 2 y pico %, probablemente la Generalitat no habría emitido esto al 4 y pico %, más la crítica que tú señalabas, Mónica, que no es tanto por el tipo nominal de salida como por el coste efectivo final para el propio emisor, porque incorpora unas comisiones relativamente elevadas, ¿no?, para lo que es el mercado español. Al final sale más o menos lo que cuesta financiarse en el FROB. Cuidado, que hay otras muchas entidades bancarias que se están financiando. Pero yo no me llevaría las manos a la cabeza, yo creo que es el síntoma de una anomalía en el funcionamiento de los mercados. Estamos en una situación de excepción. Ojalá, y muchas empresas españolas pudieran emitir papel directamente en los mercados y tener una sobredemanda al 4,75 como este ha tenido, tal como para ampliar a 2.500 millones, como probablemente lo hagan. Ya veremos si algunas otras comunidades, yo estoy pensando en 2 o 3 que tienen algún problema también, digamos, de refinanciación de operaciones. La Comunidad Valenciana ha dicho que en principio no lo descarta, no se ha pronunciado. Sigue en ¿no?, la senda catalana, pero insisto, desde el punto de vista del enriquecimiento, del desarrollo financiero de nuestro país, me parece una señal aceptable. Entiendo que para los particulares sí es una oportunidad. No sé si Juan José compraría bonos de la Generalitat. Vamos a ver, a mí, bueno, primero me parece que las comunidades autónomas no tienen un problema de financiación, tienen un problema de exceso de gasto, que no es lo mismo. Si no tuvieran ese exceso de gasto, no tendrían esas necesidades de financiación. O sea que yo creo que hay que mirarlo más por el lado del gasto que por el lado de la financiación. Dado ese exceso de gasto que les ha llevado a algunas de ellas a este endeudamiento, Cataluña es la más endeudada, la comunidad autónoma más endeudada en términos absolutos, en términos de PIB es la segunda, la Comunidad Valenciana está por encima. Pues claro que tiene que recurrir a lo que pueda para financiar aquel exceso de gasto. Yo creo que es un recurso muy caro, a los 4,75%, que por cierto no es el doble que el español, es bastante más. Sí, es bastante más, casi el triple, es casi el triple que el Estado. A eso hay que sumarle 3 puntos de comisiones, si no he entendido mal, y yo creo que el 7,75 es un coste muy alto. No sé, decías, Emilio, empresas privadas que quisieran emitir, yo no, conozco muchas que quieran emitir a 7,75 a un año, ¿no? A mí me parece que es muy caro y que tienes que estar muy mal para hacer ese tipo de emisiones. Sí,